Voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Isaías capítulo 6. Y venimos estudiando este pasaje tan fabuloso, tan lleno de verdades profundas, que al mismo tiempo son básicas, pero tan básicas que son el fundamento y la profundidad del Evangelio, de la vida cristiana y de nuestra necesidad de ese Dios santo, misericordioso. Y vamos a tratar de rever un poco qué es lo que sucedía aquí en Isaías 6. Recordemos que Isaías tuvo un encuentro a través de una visión, dice en el año en que murió el rey Usías, un rey a quien él probablemente apreciaba mucho y con quien trabajó y a quien ministró durante su ministerio. Pero durante ese año, este rey fallece y viene una visión a Isaías, una visión que iba a cambiar absolutamente y completamente su forma de entenderse a sí mismo, su forma de entender a Dios y su forma de vivir. Yo personalmente tengo la convicción de que este pasaje está incluido en la revelación de la palabra de Dios para que vos y yo tengamos ese mismo cambio de perspectiva y de visión, para que tengamos ese ajuste de nuestro entendimiento acerca de quién es Dios, acerca de quién soy yo frente a ese Dios y qué es lo que Dios hizo para que yo pueda tener acceso a Él. Así que estuvimos viendo a través de esta serie titulada Pecadores ante un Dios santo. Vimos primeramente la santidad de Dios, vimos después la suciedad del hombre, nuestra suciedad, nuestra inmundicia, y vemos que a Isaías Dios se le presenta como un rey que va entrando y se sienta en el trono que está dentro del propio templo, con sus faldas, con el borde de sus mantos que llenaban todo el templo, y toda la estructura del templo temblaba ante la gloria de este Dios tan santo. Y para colmo se añadían a toda esta escena serafines, seres ardientes, angelicales que él nunca vio, con 6 alas. Con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros. Ni estos seres aguantaban estar sin cubrirse frente a la santidad y la gloria de Dios. Y ellos clamaban, dice, el uno al otro, constantemente se decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, llena es la tierra de su gloria. Al ver esto, Isaías no pudo tener otra reacción que decir, ¿cuál fue su reacción? ¡Ay de mí! Pobre de mí que soy muerto, porque siendo yo un hombre, y eso vemos acá en el versículo 5, siendo yo hombre inmundo de labios, que habita en un pueblo inmundo, y vimos en el capítulo 5, ¿a qué se refiere con la inmundicia de ese pueblo? Un pueblo metido en el pecado, un pueblo soberbio, un pueblo que levantaba el puño en rebeldía contra Dios. Y él estaba en medio de ese pueblo, él era parte de ese pueblo y compartía la inmundicia de ese pueblo. Y él entendió que ya no había opción para él, sino solamente el juicio de parte de Dios. Pero ahí vimos justamente esta gracia perdonadora de Dios, que se acerca a un querubín con un carbón encendido y toca ese punto donde él declaró que él estaba inmundo, sus labios, haciéndole apto para poder estar en su presencia. Vimos la santidad de Dios, vimos la suciedad del hombre, vimos la santificación que recibimos por gracia de parte de Dios. Y hoy vamos a cerrar con este versículo que es quizás uno de los más conocidos de este pasaje, que lo usamos para conferencias misioneras, para hablar de las misiones casi siempre, pero no se limita a la obra misionera, sino que está hablando precisamente, y vamos a ir viendo, acerca de la vida cristiana en general. Habla acerca de un aspecto específico que es el servicio. Y hoy vamos a ver que nosotros, queridos hermanos, servimos a un Dios santo. Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice que después de ver toda esta escena, esta visión, después de que fue declarado él limpio,
Dice versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Señor, te rogamos que hables a nuestras vidas en esta mañana, que sea tu palabra calando profundo en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos ser hijos sensibles a tu voz, a tu reprensión. Si hay ajustes que debemos hacer, que los hagamos sostenidos por tu gracia, que busquemos el perdón de ese Dios misericordioso. Pero ayúdanos en este tiempo a superar las distracciones, a dejarlas a un lado, preocupaciones, ansiedades, para escuchar tu voz y solo tu voz. Háblanos, Padre Santo, en esta mañana, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Servimos a un Dios santo. Me gustaría que podamos ver en esta mañana algunas verdades que vemos en este pasaje. Solo en este versículo es tan interesante, y algo que me fascina de la palabra de Dios es cómo podemos estudiar su palabra sin avanzar demasiado, porque no avanzamos así a lo largo, sino que avanzamos hacia lo profundo. Y solamente en 8 versículos hemos estudiado casi un mes este pasaje, y hoy estudiaremos solamente el versículo 8, y vamos a comenzar viendo algunas verdades sobre el servicio a este Dios santo. La primera verdad que podemos ver en este pasaje es el impedimento del servicio. Esta es la primera vez que el Señor habla en la visión que está teniendo Isaías. Todas las voces que escuchó antes Isaías no fueron directamente de parte de Dios, o de Dios mejor dicho. Fueron sí de parte de Dios, pero a través de sus serafines, y la manifestación que hubo fue algo más visible que audible. Entonces, todo lo que se escuchó antes fueron los serafines que clamaban santo, santo, santo. El serafín que se acercó a Isaías y le dijo, ahora es limpio tu pecado. Así que hasta ahora Isaías no había escuchado directamente la voz de Dios. Podemos entender, y es muy claro y evidente, que Dios tenía planes para Isaías. Dios quería usarlo. Dios veía a Isaías como alguien que él quería utilizar. Quería que fuera parte de su obra. Pero había un impedimento. Había algo que estaba interrumpiendo esa voluntad de Dios de querer utilizar a su hijo para su obra, y ese algo debía ser arreglado. ¿Cuál era el impedimento? ¿Cuál creen? ¿Cuál fue la declaración que hizo Isaías cuando vio al Dios Santo? Soy hombre inmundo. ¿Por qué se declaró así? Porque era pecador. El pecado era o es el impedimento del servicio. Y específicamente no fue el pecado en general el impedimento de Isaías, fue su pecado. Es más fácil decir, a mí el pecado me afecta, o a mí el pecado me traba. No es solamente el pecado en sentido general, es tu pecado, porque vos y yo decidimos pecar. Es mi pecado lo que me aleja del servicio, el que me aleja de los planes y de los propósitos de Dios. El pecado, queridos hermanos, siempre va a causar separación, siempre va a interrumpir. Y saben que hay dos razones ligadas a la verdad de que el pecado es un impedimento para servir. Primeramente, la primera verdad ligada a este impedimento, o el por qué es un impedimento el pecado para servir, es que la obra de Dios es santa. Vimos claramente que Dios es santo,
Y saben que nada de lo que Él es y nada de lo que Él hace va a estar o puede estar desvinculado de su santidad. Por lo tanto, su obra es una obra que comparte este atributo divino. Lo que Él hace está totalmente arraigado o arraigada a su santidad. Su obra, queridos hermanos, es santa. Y Él no va a admitir relación con el pecado, no solamente con su persona, sino que también con su obra, con lo que Él hace. Así que podemos entender claramente que si su obra es tan santa, tan limpia, esto nos lleva a la segunda razón de esta verdad, y es que Dios no usa instrumentos sucios. Debido a que su obra es tan santa como Él es santo, Él no va a usar instrumentos sucios. No importa lo útil que pueda ser, no importa las capacidades que yo o vos podamos tener, no importa los talentos, incluso los dones que Él nos haya dado, todo el currículum ministerial que podamos presentar, si no estás limpio, Dios no te va a poder usar. Dios no va a querer usarte así. Así como un cirujano no va a arriesgar su operación y toda su reputación, ¿verdad? No va a arriesgarse a utilizar un instrumento que no esté esterilizado correctamente y afectar su operación y afectar todo lo que él está haciendo. Él no va a arriesgarse a utilizar un instrumento que esté sucio. Ningún cirujano, al menos uno respetable, haría eso. Estaría dispuesto incluso a parar la cirugía, estaría dispuesto a esperar a que se limpie, se esterilice o se cambie o se vea otra forma, pero no va a usar ese instrumento que no está bien esterilizado, que no está apto para la cirugía, para la operación que está llevando a cabo. De esa misma forma, Dios no va a usar en su operación divina, en su obra divina, no va a usar hijos que no estén purificados, que no estén limpios. Y esta es una de las verdades que debemos atesorar respecto al servicio. Que el Dios Santo, para llevar a cabo su obra santa, no usará instrumentos en pecado. No importa cuántos años tengas de cristiano, no importa cuánta experiencia tengas en el ministerio, no importa cuánto aportes, no importa cuánto hayas hecho por la obra de Dios. Si no estás limpio, Dios no puede, y ojo, Dios no quiere usarte así. Él no va a arriesgar su operación utilizando un instrumento sucio. Y ojo, incluso podemos estar haciendo cosas para Dios. Podemos estar sirviendo y participando en actividades y siendo parte de actividades, pero eso no quiere decir que estemos siendo usados por Él. Y muchas veces hemos predicado y hablado acerca de eso, del peligro del activismo, del servicio sin santidad. No existe un servicio bíblico sin una santidad antes. Servir sin santidad es mera religión, es mera hipocresía. Y eso es lo que Cristo le acusaba a los fariseos de su tiempo. Sepulcros blanqueados, hipócritas, que por fuera se ven lindos, se arreglan por fuera, pero por dentro están plagados de inmundicia. Podemos estar acá, podemos estar tocando la guitarra, podemos estar cantando, podemos estar sirviendo en algún ministerio, pero eso no quiere decir que esté siendo usado o usada por Dios. Sonará duro, pero a Dios no le sirven instrumentos sucios. Y perdón que te machaque con esto,
Pero esto es lo que la Biblia dice. Esta es la verdad a la que nos enfrentamos cuando vemos a ese Dios santo, cuya obra es santa y quien no va a admitir instrumentos sucios. Pero ¿saben qué? Lo maravilloso del Dios que tenemos es que aún Él, teniendo la autoridad y pudiendo desecharnos, pudiendo cambiarnos, ponernos a un lado, está sucio, tírenlo a la basura, ya no me sirve. Teniendo Él la autoridad de hacer eso, en su bondad, Él insiste en querer usarnos. Y en vez de desecharnos y de tirarnos a la basura, Él abre un camino y nos crea una oportunidad para que podamos ser habilitados, restaurados nuevamente para ser útiles. ¿Hay un impedimento para el servicio? Claro que sí, el pecado. Pero hay una segunda verdad, que hay una habilitación al servicio. Dice, después oí la voz del Señor. ¿Después de qué? ¿Después de qué Isaías oyó la voz de Dios? Después de todo lo que vio. Es decir, después de vivir la experiencia del Evangelio. Pero, ¿cómo experiencia del Evangelio si estamos hablando del Antiguo Testamento? Lo que Isaías vivió, lo que Isaías experimentó en esa visión, es la experiencia nata del Evangelio, es la verdad inmutable del Evangelio que es predicado desde Génesis hasta Apocalipsis. Puntualmente, esta experiencia de Isaías tuvo 3 etapas que ya las estudiamos, pero las vuelvo a mencionar. En primer lugar, esta experiencia aterradora de contemplar la santidad de Dios, de ver al soberano Rey sentado en su trono. Ese Dios tan santo que odia el pecado. Y eso es algo aterrador. ¿Sabes por qué es aterrador para nosotros? Porque si Dios aborrece el pecado, yo estoy dentro de ese grupo. Yo estoy en pecado. Yo he cometido pecado. Y si Dios aborrece el pecado, correré la misma suerte. En primer lugar, tuvo esta experiencia de contemplar la santidad de Dios. Eso lo llevó y resultó en una segunda experiencia de reconocer su pecado, entendiendo que frente a la santidad de Dios, Él merecía dejar de existir. Que comparándose con Dios y no con los demás, no con el pueblo, Él era digno de condenación y no tenía excusa. Pero esa experiencia no se quedó ahí. Él vio la santidad de Dios, Él reconoció su pecado, pero después de eso Él experimenta la gracia de un Dios que se deleita en perdonar. Un Dios que proveyó la manera en que los pecadores podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, este es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Que Dios mostró su amor para con nosotros. Ese amor santo en que siendo nosotros ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo único que nos habilita para servir al Dios Santo es pasar por esta experiencia del Evangelio. Y queridos hermanos, la experiencia del Evangelio puede ser tanto para salvación, cuando nos encontramos por primera vez con el Señor y vemos por primera vez esta luz que se abre frente a nosotros, frente a nuestros ojos, y el Espíritu Santo obrando en nosotros, haciéndonos una nueva criatura, dándonos un nuevo entendimiento para poder entender la inmensidad de ese Evangelio eterno. Y podemos decir,
cuán perdido estoy. No tengo posibilidad de que yo tenga acceso por mí mismo, por lo pecador que soy, siendo Dios lo santo que es, siendo el lugar que Dios ha preparado tan santo como Él es. Es imposible que yo pueda entrar confiadamente por mí mismo a ese lugar. Es imposible. Y me encuentro con esa verdad del Evangelio y con esa mala noticia del Evangelio, que siempre hablamos del Evangelio, significa buenas nuevas, pero para que sean buenas nuevas tenés que enterarte de cuál es la mala noticia. Y la mala noticia es que vos y yo, siendo pecadores, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero ahí viene la buena noticia, de que en su infinita bondad Dios derramó gracia y misericordia, una gracia encarnada en su Hijo Jesucristo, para que nosotros experimentemos la gracia de ese Dios que se deleita realmente en mostrar misericordia. La experiencia del Evangelio sirve para la salvación, pero también para la santificación. Cuando recurrimos a su gracia, habiendo tropezado, ya estando en la vida cristiana. El Evangelio, queridos hermanos, es el poder de Dios para salvación, pero también es el poder, el Evangelio es el poder y no solamente es el protagonista en nuestra conversión, sino que es el protagonista y es el motor en toda nuestra vida cristiana. Por eso me encanta a mí el título evangélico. Porque no hay nada más central en un hijo de Dios, no debe haber nada más central en un hijo de Dios que el Evangelio. Que la santidad, que recordar nuestro pecado, recordar su gracia en nuestras vidas. El Evangelio es el motor de toda nuestra vida cristiana. Cada vez que un cristiano peca, cada vez que un cristiano cae y tropieza, necesita enfrentarse nuevamente a la verdad y a la experiencia del Evangelio. No para ser salvo otra vez, sino para recordar, sino para aferrarse a esa salvación que ya obtuvo una vez y para siempre, y recurrir a esa verdad de que ese Dios me perdonó, de que ese Dios quiere utilizarme. Cada vez que pecamos es el Evangelio lo que nos vuelve a encauzar en los propósitos de Dios. Es el proceso del Evangelio, ver la santidad de Dios, ver nuestro pecado, pero ver la gracia manifestada en Cristo. Este Cristo, este Rey que vemos en Juan 12:41, Juan dice que Isaías, vio la gloria de Él. ¿Se acuerdan cuando estudiamos este pasaje? Y pudimos entender que ese Rey, ese Dios sentado en el trono alto y sublime, es la segunda persona de la Trinidad. Cristo mismo fue quien se presentó con esa gloria y con esa majestuosidad frente a Isaías. Dios en su gracia estableció la oportunidad de ser habilitados por medio del Evangelio para servirle. Porque de esa manera alcanzamos el requisito del servicio. ¿Saben cuál es el requisito del servicio? Santidad. Ese es el requisito del servicio. Y saben que eso es maravilloso, porque unos pueden decir, pero ¿cómo van a pedir, Dios va a pedir santidad para que yo le sirva? Así que yo no soy tan santo. Ojo, Dios no pide perfección. Dios pide santidad. Él no pide que seas perfecto o perfecta. Él no pide que no tengas un historial dudoso. Él no pide que no tengas cuentas en el pasado. Él no pide que no tengas antecedentes de pecado. Él pide santidad. Y gloria al Señor por eso, porque ante nuestros pecados y tropiezos podemos ser restaurados. Podemos ser limpiados, recibir el perdón y la santificación por gracia.
es la única oportunidad que tenemos para servir al Dios Santo. Esa santificación que Él nos da por gracia. Nosotros nunca alcanzaríamos en nuestras propias fuerzas el requisito mínimo de la santidad. La única alternativa es que nos hagan partícipes de una santidad que nosotros no hemos conquistado, de una santidad que no es a lo que nosotros ganamos, a lo que nosotros vivimos explícitamente, sino que se nos es atribuida la santidad de aquel Salvador en quien confiamos. Esa justicia, dice Romanos, nos es transferida, nos es imputada, es puesta en nuestra cuenta. Solo por medio de Cristo tenemos la habilitación al servicio. Este proceso del Evangelio. Querido hermano, yo no sé, y espero que seas sincero en saber cómo estás delante de Dios, pero si hubieron tropiezos y si hay cuentas pendientes con el Señor, hay un evangelio de verdad que te dice lo pecador que sos, que te dice lo grave que es tu pecado, pero también de gracia y de amor, que te dice arrepiéntete y vas a alcanzar misericordia. Confiesa tu pecado, apártate y vas a alcanzar misericordia. La habilitación del servicio. Y es medio obvio que dentro de esta habilitación ya entendemos de que ser habilitados para el servicio es un privilegio, pero me gustaría igual separarlo y que podamos ver el privilegio del servicio. Es tan interesante notar que lo que Isaías escucha no es una palabra dirigida directamente a él. Si vemos bien el versículo, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Acá Dios está teniendo una conversación ¿con quién? Con Él mismo. Es tan interesante este cambio porque a Isaías se le hace partícipe de una conversación de la Trinidad. Dios le permite a Isaías escuchar esa conversación y es notorio el cambio de la frase. Primero dice: oír la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Singular. ¿A quién yo voy a enviar? Habla un solo Dios, el único Dios verdadero. Pero después hace un cambio. ¿A quién enviaré? Singular. Y después dice: ¿quién irá por nosotros? Plural. Y aquí está implícita, o están implícitas las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Si alguno entiende esto, por favor que me invite a su casa y voy a tomar un café y que me explique. Y que le explique también a todos los teólogos que han existido a lo largo del tiempo. No podemos entender esto. Es un error en nuestra gramática comenzar hablando en singular y terminar en plural. Pero saben que entre paréntesis, nuestra limitación para poder entender la esencia del Dios Trino es una evidencia de que somos seres creados, que no podemos pararnos al lado de nuestro Creador y tratar de entender su plenitud. Este techo con el que choca nuestra mente cuando intentamos entender que hay un solo Dios, pero son tres personas, pero no son tres dioses, sino que los tres son uno solo, va en contra de nuestra matemática, va en contra de nuestro entendimiento, y eso demuestra que somos seres creados, que somos seres limitados. Debemos entender también que la pregunta que Dios plantea aquí, esta pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?,
No lo hace porque Él no sabía con quién contar. Cuando Dios dice, ¿a quién voy a enviar? ¿Y quién va a ir por nosotros? No se está preguntando en tono de, ay, ¿y ahora quién va a poder ir? O no sé, ¿a quién puedo usar? No es que Dios no sabía. No es que Dios no tenía a nadie. No es que Dios se había quedado sin recursos y el único recurso aparentemente ahí era Isaías. No, nada que ver. Él estaba poniendo una inquietud, permitiéndole escuchar a Isaías. Él estaba poniendo un peso en el corazón de Isaías. Porque había algo en lo que Dios quería usarle. No porque le necesitara. Dios no necesitaba a Isaías, sino que por su gracia y su misericordia le permite ser parte de su obra. Y eso nos habla de privilegio. Un privilegio que nosotros no hemos conquistado, sino que hemos recibido como regalo, por gracia. Somos hechos partícipes, y hay que tratar de dimensionar un poco esto, porque a veces leemos así rápido, pero somos hechos partícipes del ministerio de las tres personas de la Trinidad. Cuando dice, ¿quién irá por nosotros? Somos llamados a ser parte de la obra del Dios Trino. Y debemos entender una gran verdad que va en contra de nuestro orgullo. Que Dios no nos necesita. Ni a vos ni a mí. Ninguno de nosotros estamos acá porque Dios nos necesita acá. La iglesia no existe porque Dios necesitara a la iglesia. Es totalmente lo contrario. Hermanos, Dios existió desde la eternidad. Y ni entendemos bien cómo es eso. Dios existía antes de la creación del tiempo porque Él creó el tiempo. Y todo lo que existió antes, existió en plena suficiencia, no simplemente sin vos y sin mí, sino sin todo el universo que nosotros llegamos a dimensionar. Él existió sin necesidad de nada. Así que no podemos llegar a creer que nosotros somos necesarios para la obra de Dios. Me acuerdo que antes había un joven cuando hay esta canción que dice, hombres de valor necesita a Dios, decía la música. Y había uno que siempre estaba ahí pendiente de las letras de las canciones y un día saltó y dijo, está mal esa canción. Y a todos nos encanta. ¿Y por qué? Porque Dios no necesita eso. Así que después, a partir de ahí empezamos a cambiar, decíamos, Dios, hombres de valor, utiliza a Dios, ¿verdad? Dios no necesita hombres y mujeres valientes, no nos necesita. Sí nos utiliza, pero porque nos da el privilegio de servirle. Cuando un cristiano no sirve al Señor, no es el Señor quien está perdiendo. Los recursos del Dios que creó todo el universo no se limitan a vos. Si vos no querés servir, sus recursos son ilimitados para llevar a cabo su obra. Sos vos, soy yo, somos nosotros los que perdemos cuando no servimos al Señor. Tenemos que entender que el poder servir es un privilegio. El Señor no te necesita, no necesita tu servicio, ni siquiera necesita tu alabanza. Vos necesitas alabar, vos necesitas adorar, vos necesitas servir. Cuando Isaías escucha esta pregunta, dice versículo 8, entonces respondí yo,
heme aquí, envíame a mí. Vamos a ver la actitud correcta hacia el servicio. Hemos visto el impedimento del servicio, lo que nos habilita al servicio. Vemos el privilegio que tenemos a través de su gracia de poder servir. Pero ahora vamos a ver la actitud correcta hacia el servicio, la actitud correcta del siervo. Él dice, heme aquí, envíame a mí. Y saben que la experiencia total del Evangelio que él tuvo es fundamental para que tengamos la actitud correcta hacia la voluntad de Dios, de incluirnos en su plan, de hacernos parte de su obra. Y me gustaría que hagamos dos suposiciones. Esto es algo que vi en un mensaje hace un tiempo y me llamó mucho la atención. Y vamos a hacer dos suposiciones. Primera suposición: ¿qué hubiera pasado? Traten de razonar junto a mí. ¿Qué hubiera pasado si Isaías escuchaba el llamado de Dios o la invitación de Dios para ser parte de su obra y escuchaba ese ¿a quién enviaré? Antes de ser confrontado con su pecado? ¿Cuál piensan que sería la actitud o la respuesta de Isaías? Quizás no podemos saber demasiado bien, pero si yo hubiera estado en el lugar de Isaías, es muy probable que si yo no era confrontado con mi pecado frente a la santidad de Dios antes, ¿qué iba a hacer yo? Heme aquí, envíame a mí, iba a tener un par de palabritas más. Heme aquí, soy el único disponible, dispuesto, apto, preparado, capacitado. Envíame a mí. Yo sé, Señor, que en este pueblo no encontraste a nadie más, por eso me estás pidiendo a mí. Yo sé que mi testimonio y mi moral y mi servicio a ti son intachables. Así que aquí estoy, Señor. Y a propósito, Señor, qué buen gusto tenés para tus elecciones, ¿eh? Qué bueno que no elegiste a fulano o a mengano, porque yo voy a hacer mucho mejor esto. Menos mal que fulano no le llamaste, porque son todos carnales. Yo puedo ser bien utilizado. Aquí estoy, Señor. Es muy probable que haya sido tentado a considerarse como la mejor opción para Dios, como necesario para Dios. Señor, la verdad, entre todo este pueblo soy lo mejorcito que va a encontrar. Si esto hubiera pasado, Isaías hubiera ido a ministrar al pueblo de Dios con un sentido de autojusticia y de superioridad que no nos permite servir con gracia y con humildad. Debemos tener mucho cuidado de esta actitud errónea frente al servicio, de pensar que Dios me quiere usar porque yo soy más espiritual o estoy más cerca de Él que otros. Porque soy mejor que alguien. Pero ahora vayamos a otra suposición, quizás al otro extremo. Vimos quizás a un posible Isaías y nos vemos a nosotros, si no somos confrontados al pecado antes y Dios nos llama, es como sentirnos valiosos, demasiado importantes. Pero ¿qué hubiera pasado también si Isaías escuchaba el llamado inmediatamente después de haber sido confrontado con su pecado, antes de recibir el perdón? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta ¿a quién enviaré? Si después de que Isaías cayó rendido y dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Que ya no puedo existir más frente a esta santidad, tan pecador que soy, de tan inmundo que soy. ¿Qué hubiera pasado si ahí Dios le hubiera dicho a quién enviaré? Lo más probable
Es que Isaías había respondido: yo no, Señor. Yo no sirvo para lo que vos estás llamándome a hacer. Estoy acá en tanto pecado, tengo tantos errores, me he comportado de una forma tan indigna que no hay posibilidad alguna de que yo sea útil en tus manos. Yo no, Señor, soy un hombre inmundo, no sirvo ya para nada. Por favor, ni pienses en mí para hacer tu obra. Yo no puedo, soy un inútil. Ya no puedes utilizarme. Hermanos, ninguna de estas actitudes son correctas. Porque ninguna de las dos nos muestran toda la verdad del Evangelio. Para que Isaías tuviera la actitud correcta, él necesitaba ambas cosas. Nosotros necesitamos ambas cosas. Primero, ser confrontados con lo grave de nuestro pecado, con la profunda ofensa que hemos hecho a la santidad de Dios. Sentir la enorme culpa por nuestro pecado. Debemos sentir eso, debemos experimentar eso, y es algo que se siente cuando entendemos lo santo que Dios es y cuánto Él aborrece mi pecado. Cuando yo entiendo eso, es inevitable que yo sienta un juicio inminente sobre mi cabeza. Y eso es lo que debe llevarnos a nosotros a derrumbarnos, a arrodillarnos y clamar por compasión, por piedad. Diciendo: Señor, ten piedad de mí. Ay de mí que soy muerto. Pero luego de esto, el Señor nos da la gracia de sentir la misericordia suya. Necesitamos sentir la enorme y superabundante gracia del Señor, que es más grande, más alta, más amplia y más profunda que todos los pecados juntos que la humanidad ha podido cometer contra Él. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Donde la culpa se derrite ante el asombro del perdón, ante la misericordia de un Dios que se complace en usar lo vil, lo menospreciable. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermanos, estamos cerrando un año y espero que seamos sinceros al hacer un autoanálisis de cómo ha sido el servicio que hemos dado a nuestro Señor. Tu vida de servicio es la evidencia de la experiencia que has tenido con el Evangelio. Déjame decirte que si no estás sirviendo al Señor, no has visto su santidad, no has visto tu pecado y no has gustado el gozo de alguien que ha sido perdonado por gracia. Porque cuando alguien experimenta realmente eso, lo único que puede hacer es decir como Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. No puede haber otra reacción ante tanta gracia derramada sobre nuestras vidas. No puede haber mayor gozo. No hay mayor sentimiento de sentirse perdonado, limpio, aceptado a pesar de todo lo que he hecho, a pesar de lo que soy. Y ser incluido
en su obra. Isaías respondió: Señor, heme aquí, envíame a mí. No porque él se considerara apto, sino porque él gustó la experiencia del Evangelio glorioso, de que su cuenta fue saldada. Él no era digno, pero fue aceptado. Él debía, pero fue perdonado. Él estaba hablando como un deudor cuya deuda fue pagada por gracia. Y su actitud no era la de: acá estoy, Señor, sino: si en algo, Señor, quieres usarme, si en algo puedo serte útil, acá estoy. Él no preguntó dónde, él no preguntó a qué, él no preguntó con quién, él no preguntó cómo. Él solo escuchó: ¿quién va a ir? Y él dijo: Señor, con todo lo que has hecho por mí, acá estoy. Úsame. Quiero servirte. Él no puso la lista de lo que él quería hacer. No pasó su lista de deseos. No enumeró los ministerios en los cuales él quería ser parte. Él no le dijo: bueno, Señor, ¿dónde va a ir? Bueno, depende. ¿Con quién voy a ir? ¿Qué voy a recibir yo? ¿Voy a tener sustento o no? ¿Tiene un título o no? ¿Tiene un cargo eso en la iglesia o no? Él no preguntó nada de eso. Él simplemente firmó una hoja en blanco y se la dio a Dios y dijo: Señor, aquí estoy. Llená esta hoja con lo que quieras. Ordená lo que quieras para mí. Para cerrar, no está dentro de este pasaje, pero está dentro del libro y dentro del contexto de los capítulos de Isaías. Vemos el ejemplo supremo de servicio. Es probable que Isaías no llegó a comprender en su totalidad el hecho de que él estaba viendo a Cristo sentado en ese trono. Pero en los capítulos siguientes Isaías hace una conexión maravillosa, y si vemos Isaías 7, versículo 14, nos encontramos con este fabuloso pasaje que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Que en los evangelios podemos ver que Emmanuel significa Dios con nosotros. Isaías no iba a poder dimensionar que ese mismo Dios, santo, 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 que él estaba viendo en ese trono, iba a venir a hacerse carne y habitar en medio de pueblo inmundo, de labios inmundos. Y continúa Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos pasajes de Isaías nos conectan con la promesa de que ese Dios 3 veces santo mostraría el mayor ejemplo de servicio que podríamos tener en la eternidad. Viniendo a este mundo, no para ser servido, teniendo él autoridad para pedir este servicio, él se bajó de ese trono. Y Filipenses 2 dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo supremo de servicio nos da ese Dios santo, 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 que estando en esa autoridad
se hizo carne de una forma que tampoco vamos a entender. ¿Cómo un Dios tan inmenso pudo encarnarse en un pequeño bebé? ¿Cómo entender que en un pequeño pesebre estaba siendo encarnado un Dios más grande que todo el universo que aún ni siquiera conocemos y que nunca se va a conocer? Él es el ejemplo supremo de servicio, el santo hecho carne. Y hoy, miles de años después, nos permite seguir siendo parte de su obra. Una obra santa, una obra en la que Él no usa instrumentos sucios, pero nos da la oportunidad de restaurarnos, de limpiarnos, ser utilizados, tener el privilegio de servirle, teniendo nosotros la actitud correcta, diciendo: Señor, no entiendo cómo hiciste todo, no entiendo cómo podés amarme, dándote todas las razones para que me aborrezcas y me deseches. Tú una y otra vez me sigues dando oportunidad para que te sirva. Y espero que esta visión, esta perspectiva que tuvo Isaías, pueda ser la que te lleve a tomar un 2020 con una actitud de servicio correcta. Porque primero has experimentado la experiencia del Evangelio. Vamos a terminar orando. Padre Santo, somos tan indignos, somos tan pecadores, Señor, y Tú eres tan santo. Entendiendo un poco más Tu santidad, hasta nos da quizás temor de acercarnos a Tu presencia y hablarte. Pero gracias por ese increíble mediador. Gracias porque aquel que estaba sentado en ese trono frente a Isaías se humilló, se hizo hombre y abrió ese camino para que nosotros hoy seamos aceptados y podamos entrar confiadamente ante un trono no de juicio, sino de gracia. Ayúdanos a aferrarnos a estas verdades, a esta experiencia gloriosa del Evangelio que nos lleve día tras día, que nos impulse, que sea el combustible, que sea el motor para una vida en santidad que resulta en una vida de servicio. Ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a tu iglesia aquí, la Iglesia Bautista Bíblica Yerobiá, a abrazar estas verdades, a reconocer tu gracia y los deudores que somos. Nos has perdonado tanto, nos has amado tanto. No debemos hacer otra cosa que decir: heme aquí, Señor, haz lo que quieras con nuestras vidas. Te damos las gracias y toda la honra y la gloria sea para ti, para nuestro precioso Salvador Jesucristo, quien se encarnó y murió por nosotros los pecadores. En su nombre oramos. Amén.